Lo prometido, José Antonio Aruquipa, periodista, abogado, ex constituyente, es un hombre que ha estado comprometido con ese proceso constitucional y tanto como comunicador como hombre de derecho, pues, ¿cómo está José Antonio? Gracias por llegar, tome asiento. ¿Qué pasa que la Constitución, que es tan hermosa a nivel académico teórico, es inaplicable? ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene usted toda la razón. Esta Constitución Política del Estado es una constitución de avanzada. De las 15 versiones que tuvimos de producto de congresos que se declararon constituyentes, de las 20 modificaciones parciales y totales de la Constitución Política boliviana, esta es ciertamente la más avanzada. Lo veremos para que los oyentes, los televidentes, estamos mostrando en Fides TV, pues el texto de la versión que tiene José Antonio Aruquipa, febrero del 2009, cuando fue promulgada, ¿no? 7 de febrero. Esa es la fecha. Y tiene en su contenido avances muy importantes. Reconoce por primera vez en la historia de Bolivia los derechos de los pueblos indígenas. Aunque después les cosan a palos. Aunque después partes de sus derechos no se cumplan. Pero también reconoce derechos de sectores vulnerables, como por ejemplo los discapacitados, o los niños, adolescentes. Reconoce el derecho al medio ambiente. Y en cuanto al funcionamiento de la estructura del Estado, da un paso más que un paso, es un salto hacia la descentralización, que se llama autonomía. Analizando esta Constitución y viendo el proceso de descentralización autonómico, uno puede decir que si se estira un pasito más, un milímetro más, y entramos al federalismo. Es así de... un pasito. Un paso más y esto es federalismo. Pero lo que ha pedido, lo que ha surgido del debate constituyente es este proceso autonómico. ¿Qué pasa a las competencias? En un artículo de la Constitución, con toda sabiduría, señala que cualquier competencia tiene que ir con recursos. Es como las guaguas que se dice, y se dice bien, que nace la niñita y el niñito pues con una marraqueta bajo el brazo. Así es. Porque se dan atribuciones o se hacen discursos y no se da plata. No hay autonomía sin economía. Y la Constitución determina varios grados de atribuciones exclusivas, compartidas, pero esto no ha de funcionar si es que no existe la descentralización administrativa acompañada de una descentralización económica. Cuéntenos más sobre lo que a su juicio necesitamos saber, el invisible, nuestros oyentes y televidentes, sobre la Constitución Política del Estado. Gracias, hombre invisible. Usted decía hace un momento que el artículo 108, y hemos coincidido creo mentalmente, es uno de los artículos que no han sido muy difundidos, ¿no? Es decir, este deber de los bolivianos de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo quiero contarle, ya como experiencia de la Asamblea Constituyente, que este acápite de deberes y este artículo es probablemente el único o uno de los pocos artículos de pleno consenso de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías. Quien habla fue miembro titular de esa comisión y este acápite ha sido aprobado por los 9 constituyentes de esa comisión. Sin discusión. Sin discusión, porque primó en ese momento, y creo que esto puede irradiar en la conciencia ciudadana, la necesidad de reconocer que necesitamos una norma que ordene nuestra sociedad y que es nuestra obligación conocer esa norma. Los griegos decían, defiendan la ley como la muralla que protege la ciudad. La sabiduría de esa frase nos enseña que al respetar la vigencia de la Constitución Política del Estado como norma suprema, como ese testimonio que garantiza la voluntad de este pueblo que se ha dotado de una norma, de una ley suprema para ordenar su vida en común, para ordenar sus órganos de poder, nos va a posibilitar, va a hacer posible que vivamos en paz. No tendremos una vida idealmente feliz, pero por lo menos podremos evitar muchos de los conflictos que cotidianamente tenemos si es que comenzamos a cumplir la Constitución Política del Estado. José Antonio Aruquipa, abogado, periodista, ex miembro de la Asamblea Constituyente. Yo quisiera que usted nos comente uno de los incisos, pues artículo 139, inciso 2, ¿qué dice? ¿Puede leerlo, José Antonio? Claro que sí. Dice el inciso 1, el Ejecutivo, el parágrafo segundo. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución
serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos. O sea, eso es muy importante. Aquí están sobre todo las autoridades y funcionarios públicos, no exclusivamente, pero sobre todo, porque hay funcionarios y autoridades, no, prefiero hablar de funcionarios designados a dedo, son funcionarios, las autoridades son las personalidades que han sido, que ocupan esos puestos por elección popular. Un ministro que llamamos autoridad es un funcionario, autoridad es el presidente del Estado, el vicepresidente, autoridad es el presidente del Senado, la presidenta del Senado, la presidenta de la Cámara, porque han sido elegidas y elegidos por el pueblo, que sean presidente o senador o senadora, eso es otro tema, pero ministro es un funcionario. Así es. A dedo. El 139, parágrafo 2 es muy importante, porque es directamente van a derecho penal, y no porque lo dice la ley correspondiente, sino porque lo dice la Constitución. Y Código Penal es cárcel. Y eso sirve para cualquier funcionario de cualquier repartición pública, porque además, y han sido ustedes muy sabios, la explicación que da ese inciso 2, puede repetirlo, 139 inciso 2, no es porque están violando la Constitución, porque ahí los constituyentes pues han sido muy sabios. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener? Léalo de nuevo. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos. Por atentado contra los derechos. No dice por incumplimiento de la norma, que va en relación directa con el 108 que usted decía. Y la Constitución, aunque el Invisible ha repetido y lo reitera ahora, que tiene demasiados derechos y muy pocos deberes, pues es una Constitución muy moderna, muy avanzada, yo creo que excesivamente detallista, yo creo que se aplazaron, porque solo falta que digan, una niña de 5 años tiene que tomar para el desayuno leche con miel, para almuerzo, es demasiado detallista, por eso es inaplicable. Eso obedece a una corriente constitucional, ¿no? Inicialmente las constituciones políticas eran genéricas, como la Constitución de Estados Unidos. Los ingleses, los británicos ni siquiera tienen Constitución. Así es. José Antonio, su mensaje final tiene 4 minutos, yo le agradezco mucho. ¿Cuál sería? Había una joyita que usted quería destacar, le escuchamos. Primero, decirle algo que me olvidé, debería haberle dicho al iniciar esta entrevista. Yo quiero pedirle disculpas a usted y a Juan Carlos Barrionuevo, que es el coordinador del programa. Recién vino hoy día, me invitó 2 veces, el miércoles y el jueves, no pude por obligaciones, pero estamos acá, gracias Hombre Invisible. Juanca está en lugar de Bea, que está de vacaciones. Bea es la organizadora y la editora del Hombre Invisible. Bueno, a ella también un saludo, que descanse, que aproveche las... Sí, que descanse. Le queda una semana nada más, su vacación se pasa, ya pasó una semana, le queda otra, sí. El tiempo vuela. Así es. Con respecto a lo que usted preguntaba, Hombre Invisible, cuando uno revisa la Constitución, pese a haberla conocido de manera directa en su formación... Haber sido el papá y la mamá un poco, ¿no? Siempre, esto pasa creo que con cualquier persona que está relacionada con un texto, a veces leemos un libro, lo volvemos a leer, encontramos cosas nuevas, o cuando escribimos encontramos cosas nuevas. Al revisar las atribuciones de los pueblos indígenas en cuanto hace al ejercicio de su autonomía, encontramos un artículo relacionado al conflicto del Tifnis, que posiblemente pudo haber servido en ese momento como válvula de escape de solución. Entre las atribuciones que tienen los pueblos indígenas, vamos a leer la atribución número 21, que establece participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten. Durante el conflicto del Tifnis, leímos solo una parte de la Constitución, la que establecía que el Estado debía consultar previamente, y no leímos este artículo que faculta al pueblo indígena a realizar esa consulta. Y posiblemente... Sí, que el gobierno está implicado. El gobierno, yo creo, con errores y defectos, hizo lo que hizo, la gente sabe lo que hizo. Pero acá le estamos hablando de que ese pueblo indígena, esos pueblos indígenas tenían... y tienen la atribución de hacer constitucional por usos y costumbres. Ellos pueden decidirlo. ¿Cómo? La Constitución establece que esta consulta debe hacerse de buena fe, y es una atribución informada y libre. Así es, pero ellos pueden desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa. Es decir, hay, mejor dicho, ahora esta posibilidad de, en futuros conflictos, de que los pueblos indígenas
apliquen esta atribución constitucional autonómica que les reconoce la Carta Magna. ¿Cuál es el resumen, su experiencia después de, vamos a cumplir 2 años de la Constitución, de lo que ha pasado desde entonces? Ya no entraremos en las peleas, los muertos de la Calancha, 3 personas muertas, que sigue impune ese asesinato. Y parece que va a ser impune por un tiempo. Algún día conoceremos la verdad y sabremos quiénes son los responsables. Quizá nadie dio la orden de disparar contra la gente, pero al final hubo disparos y la gente murió. ¿Cuál es su resumen 2 años después? El primero, que desde un punto de vista autocrítico, creo que no advertimos con la suficiente claridad, quienes participamos del proceso, que había una inflación de expectativas. Participamos del proceso constituyente, nos postulamos, aclaramos, pero no con la incidencia necesaria, que la Constitución, la nueva Constitución iba a ser un nuevo contrato de relación entre el Estado y la sociedad, pero no iba a ser la solución de por sí. No era la fórmula mágica que al día siguiente de su promulgación iba a resolver todos los problemas de Bolivia. Debimos, yo creo, insistir en esa advertencia. Lo hicimos de manera paulatina, no reflexionamos mucho, pero creo que deberíamos haber todos, de manera autocrítica, debemos haberle dicho a la gente: vamos a participar de este proceso, pero ojo, la nueva Constitución de por sí no es la solución de nuestros problemas. Primera reflexión. La segunda, esta Constitución política del Estado, criticada por muchos, valorada por muchos otros también, no es la Constitución ideal, pero es la Constitución real, es nuestro contrato social, y como tal cabe ahora la fase de implementación de la Constitución, que es mucho más importante probablemente que el mismo proceso de debate y aprobación. ¿En qué consiste este proceso? En la apropiación de este texto constitucional por parte de la ciudadanía, que el ciudadano conozca sus derechos, sepa cómo funciona el nuevo Estado boliviano y sepa a dónde acudir para hacer prevalecer esos derechos. La parte más importante ahora creo que queda en la socialización, en la aceptación, en la asimilación de este texto constitucional, porque es la norma más importante, porque es el testimonio de nuestro contrato social, de nuestra voluntad de dotarnos de este texto, y sobre todo es un producto que ha tenido un costo muy alto, un costo social, económico, político, que debe ser valorado como tal. Así es, que lamentablemente se ha producido y como tal debe ser valorado, y lo mínimo que podemos hacer es reflexionar, comunicar, informar y conocer lo que establece la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, José Antonio Aruquipa, ex constituyente, ya 7 de febrero, 2 años.